¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad voy a presentarles un instrumento de medición muy importante en nuestro laboratorio de electrónica. Trabajo de campo. Se utiliza mucho en la industria eléctrica y en la industria electrónica. Este instrumento de medición es el multímetro digital. Multímetro digitales tenemos de varias marcas, de varias calidades, de diferente costo, dependiendo de la marca, la calidad y las funciones que tenga el instrumento. Tenemos en este momento aquí este modelo multímetro digital, el cual viene con puntas de prueba. Trae dos puntas de prueba, trae un accesorio para conectarle a las puntas de prueba para hacer mediciones en circuitos eléctricos donde requerimos tener aislada la punta, y viene con unas pinzas tipo caimán. Se conectan directamente y ya tendríamos nuestra punta tipo caimán. Asimismo la de color negro. Este modelo específicamente trae un accesorio adicional, que es una termocupla para realizar la medición de temperatura. Bien, vamos a iniciar explicando las funciones de nuestro multímetro digital. Como primera medida, este multímetro viene con una cubierta de color amarillo, la cual trae una pieza de soporte para instalarse en un banco de trabajo de esta forma. Adicionalmente hay accesorios para instalarlo con una correa y un accesorio magnético para pegarlo en estructuras metálicas ferromagnéticas. Bien, multímetros, como lo mencionaba anteriormente, multímetros digitales hay de varias marcas, de varias formas. Este es un multímetro tipo industrial. Pero hay multímetros de banco, los cuales tienen una forma rectangular en el frente y de fondo son de gran tamaño. Se llama multímetro porque hace mediciones de múltiples magnitudes físicas. Por ejemplo, voltaje alterno, voltaje directo, voltaje directo en escala de milivoltios, resistencia, continuidad, capacitancia, temperatura, en este lado temperatura, diodos, corriente alterna en escala de miliamperios y amperios, y corriente alterna en escala de microamperios. Bien, nuestro multímetro digital
Viene con estas dos puntas de prueba, las cuales vamos a posicionar en estos puntos de conexión dependiendo de la magnitud física que vayamos a medir, de la función que tengamos seleccionada. En este caso, la punta de color negro va a ser el común de nuestro multímetro, por lo tanto tiene un slot o un socket de color negro o un receptáculo de color negro donde la vamos a posicionar. La punta de color rojo la vamos a posicionar en el receptáculo rojo. En este punto el multímetro viene con una señalización o con una marca o con una serigrafía que nos indica las funciones que yo puedo medir cuando la punta de color rojo esté posicionada en este receptáculo. En este caso me indica, hay un icono que indica que está el termómetro, por lo tanto puedo medir temperatura, pero con el accesorio para temperatura que sería la termocupla. Está la V, que me indica que yo puedo medir voltaje. ¿Qué tipo de voltaje puedo medir? De voltaje alterno o voltaje directo. Puedo medir resistencia, puedo medir diodos, continuidad y capacitancia. Este multímetro es autorrango para todas las funciones. Entonces vamos a iniciar realizando una prueba de voltaje alterno. Para eso tengo una extensión de pruebas, la cual tiene una clavija y tiene una conexión para yo poder hacer una medición segura de voltaje alterno sobre estos tornillos. Entonces voy a conectarla a la red eléctrica. Ya está conectada. Entonces mi punta negra, que es el común del multímetro, está conectado en el receptáculo de color negro. Punta roja está conectado en el receptáculo de color rojo, donde está la función voltaje. Vamos a medir voltaje alterno. Entonces selecciono la función voltaje y está el símbolo de la onda, una onda sinusoidal, una alternancia ahí. Bien, aquí en este conector tengo dos tornillos donde puedo hacer la medición de voltaje. Yo esperaría tener alrededor entre 120 y 125 voltios, de pronto un poco más, un poco menos, dependiendo de la carga que haya en la red eléctrica de todo el circuito del barrio. Bien, vamos a realizar nuestra medición. En este momento el multímetro me está registrando 120.8.9 voltios. Aquí me indica un rayo que hay tensión eléctrica, me indica
el número, el valor, me indica que es voltaje y me indica que está en una escala entre 0 y 600 voltios. Bien, este multímetro es categoría 3 y 4. Categoría 4 hasta 600 voltios, categoría 3 hasta 1000 voltios. ¿Qué función tiene nuestro multímetro? Yo puedo dejar las puntas conectadas a un circuito y con este botón estaría midiendo el valor máximo y el valor mínimo durante el tiempo que yo haya dejado conectado el multímetro y me lo va a guardar para yo visualizarlo después. Por ejemplo, me está indicando que el valor mínimo es 0, pero si yo quiero ver el valor máximo fue 121 durante la medición. Bien, ahí medimos un voltaje alterno con una fuente con nuestro cable de pruebas conectado a la red eléctrica domiciliaria. Vamos a hacer una medición de voltaje directo. Esto es una batería de taladro, una batería de un taladro inalámbrico, de un taladro recargable. Según su información impresa, me dice que es de 12 voltios. Vamos a hacer la prueba. Voltaje de corriente, voltaje directo. Voltaje directo. Están las baterías del auto, las baterías de los controles remotos, en las fuentes de alimentación, en baterías de equipos portátiles. Cualquier fuente de voltaje directo yo la puedo medir con este multímetro dentro de la categoría que ya mencionamos. Bien, la batería tiene un grabado realizado de fábrica donde me dice que este contacto es el contacto positivo y este contacto es el contacto negativo. Ya que las puntas del multímetro no caben, voy a ayudarme de dos palitas dos puntas de destornillador para poder hacer la medición. Entonces ahí ya tenemos nuestros contactos accesibles para realizar la medición. Me dice la información de la batería que este es el contacto positivo y este es el contacto negativo. Efectivamente, ahí estoy viendo que la batería tiene un voltaje en sus terminales de 11.2 voltios y como está puesta las puntas del multímetro corresponden a la polaridad que me indica la batería en su grabado de fábrica. Vamos a invertir la posición de nuestras puntas del multímetro y vemos que da el mismo valor pero con un signo negativo.
lo cual sería incorrecto, porque yo tengo plena seguridad por la información de la batería que la posición correcta es polo positivo y polo negativo de la batería, o terminal de contacto positivo o terminal negativo de nuestra batería de 12 voltios según la información, pero estaba mostrando un poco más de 11 voltios. Voy a hacer una prueba con una fuente de alimentación de laboratorio que tengo aquí, la cual voy a conectarla. Tengo implementados unas pinzas tipo caimán. Y que ya conecté ahí. Yo tengo seleccionado en mi fuente de alimentación de salida 3 voltios. El multímetro me está indicando 2.968. Voy a subir el voltaje en la fuente. Voy a subirlo a 5 voltios. 4.999. $99.2. 5 voltios. Voy a subirlo a 10 voltios. $9.98 me indica el multímetro. Voy a seguirlo subiendo a 15 voltios. $15.03 voltios indica el multímetro. Estamos realizando mediciones de voltaje directo con una fuente de alimentación de laboratorio. La posicioné nuevamente en 3 voltios, me está indicando 2.69. Bien, esa fue nuestra medición de voltaje directo. Vamos a realizar la medición de temperatura. Este multímetro específicamente viene con esa función, ya que no todos los multímetros tienen esa propiedad. Este multímetro es un multímetro industrial, entonces él viene equipado con una termocupla, la cual se instala de esta forma. Seleccionamos esta función. Para activar la función de temperatura vemos que aquí tiene un icono de color amarillo. Eso me indica que debo presionar el botón amarillo para que esta función se active. Si no lo presiono, tendría seleccionada la función de milivoltios directos, milivoltios en voltaje directo, pero vamos a presionarla y ya tengo activa mi función de temperatura. Para medición de temperatura, aquí tengo la termocupla, me está indicando temperatura ambiente 29.9 grados, .8. Está bajando un poco porque yo había tomado la termocupla con mi mano y la había calentado un poco. Aquí tengo un Tauptin que está conectado hace algún tiempo y ya tiene buena temperatura, entonces vamos a hacer la prueba para medición de temperatura. Aquí la pongo en contacto directamente hacia el cautín, con el cautín, y me muestra una temperatura
superior a los 280 grados, 290 y aumentando 300. Cuando retiro el cautín o retiro la termocupla del cautín, la temperatura debería caer, ya estaba en 300 grados y empieza a descender lentamente mientras se enfría el material de la termocupla. Eso no tarda mucho tiempo. Bien, ahí vemos que la temperatura continúa descendiendo buscando el valor de la temperatura ambiente. Continuamos con la siguiente función. La siguiente función es continuidad. Para esa función yo tengo este botón que lo debo activar, el cual me da un tono audible que me indica cuando hay continuidad. Por ejemplo, este es un material conductivo y me dice que hay continuidad entre cada punto. En un circuito electrónico vemos que hay pistas de circuito. Entonces aquí, por ejemplo, entre este punto y este punto hay continuidad. Significa que entre este punto y este punto hay cero diferencia de potencial. La resistencia eléctrica que hay entre ese punto es cero, por lo tanto me indica continuidad. Vamos a probar otra función en la misma selección, que es la función de resistencia. Función de resistencia eléctrica. Aquí en nuestro circuito tengo unas resistencias de 22 ohmios. Y ahí me los está mostrando. Hay otra función adicional en el mismo punto, en la misma selección, que yo activo con mi botón amarillo, la cual es la función de capacitancia. A indicar el valor de la capacitancia de un condensador. En este caso tengo aquí dos condensadores, están dañados. Voy a ver su capacitancia. Aquí vamos a revisar la capacitancia de estos condensadores que están dañados, estos dos, y luego reviso la capacitancia de este otro condensador que está instalado en el circuito. Puede ser que no coincida. En los que están dañados definitivamente no va a coincidir el valor de placa, no va a coincidir con el valor de la lectura mostrado en el display del multímetro. En este, que se ve bueno, es posible que sí. Vamos a realizar la medición. Para eso ya tengo seleccionada la función de capacitancia, la activé mediante este botón amarillo.
Entonces vamos a iniciar con el primer condensador, que está por aquí. ¿Cuál es el método más efectivo para medir un condensador? Que esté desmontado el circuito. Si el condensador está montado en un circuito, es posible que esté en paralelo con otro condensador y obviamente va a variar la capacitancia. Ahí me dio que la capacitancia de ese condensador que está en falla 3.28 microfaradios y el condensador es de 4.7, por lo tanto está en falla. Vamos a verificar el siguiente condensador, que también está en falla. Me dice que está en 3.8 microfaradios, 3.79, 78, pero se encuentra en falla porque su valor nominal es de 4.7. Ahora tengo un condensador de 4.7 microfaradios aquí, el cual aparentemente está en buenas condiciones, pues físicamente se ve en buenas condiciones. Vamos a hacer la prueba. Este condensador está en paralelo con otros condensadores y me está indicando un valor superior de 7.30. Aquí hay unos condensadores más pequeños. Bien, ya esa es nuestra prueba de capacitancia de nuestro multímetro digital. Diodos. En esta función de diodos del multímetro digital podemos probar, como ya lo dijimos, diodos, transistores, IGBTs, BJT, UJT, transistores bipolares, unipolares, unijuntura. Podemos probar MOSFET. Bien, entonces el diodo tiene dos terminales, el cual uno se denomina ánodo y cátodo. El ánodo es más positivo que el cátodo en su polarización directa, y así es como debemos medir nuestro diodo, polarizándolo directamente. Cada componente que deseamos medir debería ser desmontado del circuito y medido de forma independiente. Aquí me dice que tiene una caída de voltaje de 0.582 polarizado en directo. Ese sería un valor típico para este tipo de diodos rectificadores. Voy a polarizarlo en inverso, y en inverso me dice que no hay nada, dice open line, o sea que nuestro diodo está en buenas condiciones. Así como yo puedo medir ese diodo, me puedo medir transistores. Voy a verificar si este transistor está en buenas condiciones. Hay un corto, me está registrando un corto entre dos pines, pero puede ser porque lo tengo montado en el circuito, esté en paralelo con este transformador, por lo tanto no es confiable la medida que realicé aquí con el transistor montado. Debería desmontarlo y realizar la medición. Bien, aquí tenemos otras dos funciones adicionales que son para
amperios y miliamperios de corriente alterna. Para eso yo debo posicionar la punta roja en el slot, en el socket, en el receptáculo de color rojo, donde me indica miliamperios y microamperios. Aquí en esta escala que he seleccionado, yo puedo medir en alterno y puedo medir en directo. En alterno, seleccionada sencillamente, y en directo cuando presiono el botón amarillo, y volvemos a alterno. De igual manera lo hago acá. En alterno o en directo. Específicamente este multímetro tiene una función adicional, que cuando yo he seleccionado mal la función, por ejemplo, tengo mi punta roja conectada en amperios, pero el selector lo tengo en tensión, este multímetro me dice que la punta está mal conectada, me indica que la punta está mal conectada y me da un tono audible para que yo tenga la precaución de cambiar la escala o cambiar la punta si está mal conectado. Igual yo voy a medir corriente. Voy a medir corriente y en cualquiera de estas dos escalas debo posicionar, en cualquiera de estas dos escalas y de estos dos zócalos o slot o receptáculos, voy a conectar mi punta roja dependiendo de la magnitud. Aquí para microamperios y aquí para amperios. En alterno y en directo, en alterna y en directo. Una función adicional de este multímetro, un multímetro digital, es de ajustar a cero mi lectura de resistencia eléctrica, ya que estas puntas tienen una resistencia interna, pues por su longitud presentarían una resistencia muy baja, que es detectada por el multímetro. Entonces, si yo quiero hacer mediciones críticas de resistencia muy baja en una escala de 0 a 6 a 600, pues yo tendría que hacer mi ajuste a cero. ¿Cómo lo hago? Se unen las dos puntas y se ajusta aquí a cero con este botón. Y ahí me dice que es cero. Que cualquier valor de resistencia a una escala baja me daría la lectura correcta. Por ejemplo, de la resistencia de 22 ohmios que vimos aquí, me dice que está en 21.9 y es de 22 ohmios. Por lo tanto, es de muy buena resolución la medición. Bien amigos, esta es la presentación de el multímetro digital. También hay otro tipo de multímetros, no es el caso de este video, pero
están los multímetros análogos, que también son muy importantes, y ya haremos un video para ese tipo de equipos de medición tan importantes como lo es el multímetro digital. Bien amigos, no olviden suscribirse al canal, comentar, activar la campanita para continuar con esta aventura de aprendizaje.